En la Feria Internacional del Libro de Bogotá estamos felices de celebrar 35 años con ustedes, los lectores y las lectoras quienes dan sentido a esta fiesta en torno al libro, la lectura, la escritura y la palabra, quienes la mantienen viva y la hacen crecer. Ustedes son las verdaderas raíces de la fila. Las raíces son lo que está oculto y permite que el resto sea. Para poder dar arraigo deben crecer y fortalecerse. Nada más necesario entonces que echar una mirada profunda desde la literatura a nuestras herencias culturales, a nuestras raíces indígenas y africanas, regresar a lo que nos sostiene para entender nuestra realidad presente y florecer hacia el futuro. Raíces indígenas, africanas y españolas, ¿no? También. Les damos la bienvenida a la FILBO en su edición número 35. Gracias por venir. Los invitamos a continuar esta conversación en sus redes sociales con los numerales FILBO y FILBO 35 años. Les damos las gracias a nuestros invitados en esta mesa de lujo. Es una mesa sobre la lengua materna o sobre cómo la lengua crea el mundo y nos acompañan dos grandes poetas y una reconocida lingüista. Sí, a ver cómo te presentas. ¿Eres lingüista literata? No, eres literata. Una reconocida literata investigadora. Bueno, ahorita ella se presentará. Gracias a todos por estar aquí y los dejo ya en posesión del escenario. Muchas gracias, Paola. Agradezco a la FILBO por la invitación y también agradezco el placer de compartir con Freddy Chicangana y con Antonio García Tejero. Es un placer pues hablar sobre sus obras, sobre la lengua quechua y el gallego y ver cómo, a pesar de la distancia entre continentes, pues se encuentran en muchos puntos sus obras. Bueno, entonces les quisiera presentar para empezar. Entonces, Freddy Chicangana es poeta de la comunidad yanacona del suroriente del Cauca, nacido en 1964. Su obra ha sido publicada en la Antología de Literatura Indígena de América y en el libro Humano, Poesía Indígena y Gitana Contemporánea de Colombia, también en la Biblioteca de los Pueblos Indígenas de Colombia. Fue ganador del Premio de Poesía de la Universidad Nacional de Colombia en 1995. Entre sus libros figuran Cantos de amor para ahuyentar la muerte, Yo Yanacona, Palabra y Memoria, El colibrí de la noche desnuda y otros cantos de fuego. Y este, que fue el libro publicado por el Ministerio de Cultura, Espíritu de pájaro, Pozos de ensueño. Entonces, por su parte, el profesor Antonio García Tejero nació en Vigo en 1952, es profesor, escritor y crítico de literatura infantil, imparte diversos cursos de animación a la lectura y de creación literaria y colabora en periódicos y revistas más importantes de Galicia y España, galardonado con el premio Merlín por una fogueira de versos entre la lista de honor de Lille, y se le concedió el premio Pier Paolo Belleiro de la Universidad de Padua, Italia, uno de los más prestigiosos de Europa, con el poemario Alrededor Teu Corpo. Ganó el premio y las sagas convocado por la Asociación Calderón y el Ayuntamiento de Malpica en 2006. Durante 8 años dirigió una prestigiosa colección literaria para jóvenes y es autor de libros de texto y fue miembro del jurado en importantes premios literarios para niños. Y por mi parte, pues, mi nombre es Adriana Campos Varila, soy profesora e investigadora del Instituto Caro Cuervo en Bogotá. Soy doctora en literatura de la Universidad de los Andes. Me especializo en literatura indígena contemporánea y ya hace varios años vengo conversando con poetas y escritores como Freddy Chicangana, como Rita Chalo, Esther Silvia Simón Capuchayo, entre muchos otros. Entonces quisiera comenzar el conversatorio dándole la bienvenida a nuestro público y con una pregunta con respecto al compromiso que han asumido a partir de la escritura,
pero caminando por el lado de la lengua materna. Antonio ha señalado en varias entrevistas que el gallego fue una lengua robada. Y por su parte, Freddy Chicangana ha señalado el quechua como su corazón, pero también en ese proceso de retorno que han tenido los dos hasta la lengua, que aprendieron el español en principio y luego retornaron hacia sus lenguas de origen. Entonces quisiera dar la palabra. Bueno, gracias, Elena. Muy buenas tardes, estoy realmente feliz de estar hoy aquí. Primero porque amo a Colombia, segundo porque creo en las lenguas vernáculas, tercero porque tengo la enorme suerte de compartir esta conversación con Freddy Chicangana, con quien curiosamente el destino y la magia de la poesía me hizo coincidir hace casi 16 años en Medellín. Ambos tuvimos una especie de mesa redonda en el Festival Internacional de Poesía. Yo quedé prendado de la humanidad, de la calidad, de la bondad de Freddy, y quién me iba a decir a mí que tantos años después me lo iba a encontrar compartiendo un maravilloso lugar como es este. Freddy, yo que vengo de fuera, mis respetos y mi cariño pues por todo lo que realmente representas. A mí la poesía, Adriana, me transformó la vida, me ayudó a ver la vida en toda su plenitud, me hizo más consciente de la realidad, me ayudó a conocerme mejor, a ser más crítico, a vencer ciertos demonios. No podemos olvidar que yo nací en España, en Galicia, en pleno franquismo, bajo un régimen dictatorial, sin libertades, un ambiente de ahogo, y en ello mi familia franquista y la escuela religiosa me llevaban por los caminos equivocados. Fui creciendo bajo ese yugo que me ahogaba, que me hacía ser insensible a ciertas cosas, y el camino a seguir no lo marcaba yo, lo marcaba mi padre. Mas yo siempre tuve un sexto sentido. Obedecía, pero en mi interior había algo de rebeldía latente que no era capaz de canalizar. Escribía poesía para rebelarme, pero estaba muy confuso. No era poesía lo que realmente escribía, sino gritos de rabia ante la niebla que lo ocultaba y lo envolvía todo. Entonces escuché la voz de un trovador que cantaba poesía de poetas españoles importantes que estaban la mayoría exiliados, y empecé a entender cuál era el espíritu real de una España que estaba realmente amordazada. Aquello me sacudió muy fuertemente en mi interior. Por fin la poesía me estaba marcando un camino, una senda a seguir, un faro en el mar. Un faro en el mar, de un mar muy turbulento de aquella sociedad, y un fuego interior que me empujó a ser yo mismo, porque yo estaba convencido de que era otro, no era yo. Comencé a leer sin pausa poesía, y a veces se podían conseguir cosas importantes venidas de América hasta Galicia. Yo, que había vivido de espaldas a la poesía, me estaba transformando en un ser más libre, más abierto, y empezaba a revelarme a las consignas paternas. Eso trajo conmigo muchísimos disgustos, muchas discusiones y muy malos momentos. Pero interiormente comencé a llevar la poesía a la escuela, creé bibliotecas escolares, ponía música y leíamos poemas en voz alta. Repito, empezaba a sentirme yo mismo, más libre, más crítico, más feliz. Y aquí termino mi primera intervención, pero en Galicia había otro problema que era real.
se estaba destruyendo y amordazando una lengua, la lengua gallega. Yo vengo aquí un poco al revés de Freddy, porque mi lengua materna fue siempre el castellano, y el castellano en Galicia en esa época sobre todo era el idioma que lo que hacía era amordazar y asfixiar una lengua hermosa que teníamos los gallegos. Guarbicuna, Chuchi, Yucalchi, Son Coimanta. Buen tiempo para ustedes, amigos, amigas, hermanos, hermanas. Un saludo para ti, igualmente muy contento de encontrarnos y acá seguir compartiendo con Adriana, que hemos estado en varias actividades de la poesía y las lenguas indígenas. Bueno, para nosotros igualmente la creación desde las lenguas indígenas es todo un recorrido de memoria, y metafóricamente hoy nos encontramos después de tanto tiempo para recordar que la poesía siempre nos encuentra y nos llama y nos busca, y siempre nos está dando elementos simbólicos de lo que significa nuestro paso por esta tierra. Y precisamente en el mundo de mi gente, lo fundamental considero hoy día que es el universo quechua. Nosotros somos quechua ante todo. Los quechua estamos en todo el corazón de nuestro continente, ¿no? Estamos en la zona de Perú, Bolivia, Ecuador, parte de Argentina y el sur de Colombia. Afortunadamente los yanacunas aún existen las raíces y la fuerza del quechua, y estamos haciendo todo el camino y el recorrido de la memoria para que el retorno de la lengua quechua en Colombia pues cada día florezca, cada día sea más fuerte. Hemos avanzado y considero que desde la poética, desde la creación literaria, desde los puentes que hay entre el oral y la escritura, hemos logrado avanzar y hemos dado semilla para que hoy en día estemos hablando de escuelas de quechua en el mundo yanacuna, jóvenes, guaytes, decimos nosotros, jóvenes que están ya muy apropiados y que están comenzando a hacer sus cantos y sus músicas a través de nuestra lengua quechua. Entonces, yo creo que es un recorrido que nos permite también hermanarnos, no solamente como un patrimonio de nuestra cultura, sino como un patrimonio de la nación, que es necesario que en Colombia también se conozca que aquí también hay quechuas. A veces me preguntan, dicen, ¿sabes? A veces cuando converso dicen, no, pero yo pensé que el quechua solamente estaba en Ecuador, en Bolivia y en Perú. Digo, no, aquí hay quechua, y aquí está en el sur, está en lo que es en la zona del Cauca, Valle del Cauca, entra a lo que es en la zona del Huila, pero con los caminantes, con los chasquis, con los mensajeros, logró avanzar, inclusive hasta estas regiones. Encontramos muchas palabras acá de lengua quechua, palabras como guagua, como chuspa, palabras como que terminan en aima, palabras inclusive como punturmarca, que hace referencia incluso a Cundinamarca, tienen que ver con el quechua. Entonces, ahí hay una memoria muy rica que podemos ahorita compartir. Gracias. Les quisiera preguntar precisamente con respecto a el gallego y el quechua, ¿cómo se ven las dos lenguas, pues, en la traducción hacia el español y de vuelta en el proceso de escritura? En ambos casos, pues, el Freddy está presente en versiones bilingües, pero también en algunas palabras que se cuelan en el texto en español. Y en Antonio García, pues, hay textos que has publicado tanto en gallego y otros en español, o algunos que solo quedan en epígrafes en gallego. Entonces quisiera saber cómo ha sido ese proceso, si se autotraducen y cómo ha sido también
el proceso de reaprender esa lengua. Bueno, como yo decía antes, a mí la poesía me salvó la vida e interiorizar el gallego, el idioma perseguido, el idioma, digamos, que ridiculizado, fue para mí como una señal de vida. Voy a leer un poema en gallego porque yo creo que es interesante, un poema, digamos, infantil, en gallego, un poco para poner en el aire ese idioma que yo amo, ese idioma que intentaron robarme, ese idioma que en un determinado momento sirvió para masacrar a mucha gente desde el punto de vista tanto social como cultural. 2 e 2 son 4 bicos, 6 e 6 son moitos máis, pero a ti, nena fermosa, cento quero chegar. Tes uns ollos feiticeiros que semellan de cristal, tes uns beizos de mapoula que sempre quixen picar. 5 e 5 son 10 bicos, 10 e 10 son moitos máis, pero a ti, nena fermosa, 1.000.000 quero chegar. Só había en Galicia una Galicia folclórica de muiñeiras, de trajes regionales, pero faltaba el espíritu más fundamentado. Detrás de todo ello había una historia, una cultura muy rica, un idioma muy hermoso, unas costumbres muy arraigadas y una poesía que transitaba por el desprecio más ruin. Y ahí entré yo. Descubrí a fondo a nuestra poeta más insigne, Rosalía de Castro, a Curros Enríquez, a Eduardo Pondal. 400 años el idioma gallego, 4 siglos, fue arrinconado por la burguesía correspondiente y la salvaron las gentes del pueblo, los campesinos, los obreros, los pescadores. Con estos poetas que acabo de nombrar, hubo un resurgimiento, o sea, un resurgimiento que ayudó, a pesar del yugo franquista, a profundizar en la lengua gallega. Cuando descubrí la historia, la poesía, la literatura en general, sentí que me habían robado también otra parte importante de mi historia. Y entonces, para que no ocurriese lo mismo con mis alumnos, digamos, llevé la poesía en gallego a la escuela. Y allí los niños empezaron a confraternizar con un idioma que era suyo, pero que no lo sabían, desconocían esa realidad. Me sumergí en todo lo que sonaba Galicia, empezando por el idioma. Años y años de excursión me motivaron a leer, a aprender y a escribir en gallego. El castellano era mi lengua materna y mi primera lengua de cultura. El gallego sería mi otra lengua materna y mi otra lengua de cultura, como compromiso con una sociedad que necesitaba todo el apoyo sociocultural posible. En 1988 salieron a la luz mis 2 primeros poemarios para niños en gallego. Ya para contar y para expresar un poco lo que preguntaste, tardé en hacerlo porque yo quería pensar en gallego, no quería traducir mentalmente, porque la sombra del castellano, idioma que adoro, es muy alargada. No quería traducir mentalmente, quería ser genuino, auténtico, y lo fui consiguiendo. La mayor parte de mi obra está en gallego, y si se traduce, no me gusta, por cierto, hacerlo a mí, aunque alguna vez no quede más remedio, soy muy feliz de que sí sea, porque realmente es el idioma que yo siento y por el que llevo trabajando y luchando muchísimos años. Para el caso de la lengua quechua, similar a lo del gallego, la lengua estaba ahí, pero en la escuela recuerdo que se nos prohibía
decir un tipo de palabras o saludos en lengua y siempre nos regañaban. Y cuando iban profesores de otros lados decían, hable bien, no hable eso, no sea tan indio, eso no se habla así, exprese bonito en español. Y nos fuimos acostumbrando un poco a guardar eso por allá y tenerlo ahí con el dolor en el corazón de no poderlo expresar, pero sí en la casa poderlo hablar con nuestros padres y con nuestras familias. Y con el tiempo, esa memoria, como lo ocurrió ahora, vuelve y retorna. Y en mi caso, en ese viaje a través de la poesía, siento que ha sido también un gran, digámoslo así, un gran vehículo para poder llevar y poner ahí esa memoria y decir, no, lo nuestro es fundamental. Y cuando comenzamos a hacer cantos y comenzamos a hacer poesía, era como que nuestros jóvenes, nuestros niños y los mayores comenzaban a sentirse contentos, a sentir las cosquillas de la lengua y comenzó a florecer. Y comenzaron inclusive a saludarse, a decirse, a expresarlo de las montañas, de los ríos, la forma en cómo nos invocamos a los espíritus, hasta algún tipo de cantos para poder pedir a nivel ceremonial fueron saliendo. Entonces, ese viaje ha sido muy, muy bonito porque también es una forma como a través de la poesía hemos logrado aportar a esos procesos de descolonización, de lograr que lo nuestro sea entendido y captado en la manera en como nosotros lo concebimos. Voy a leer un poema ya trabajado en lengua quechua porque para mí también fue un doble trabajo poder trabajarlo, pensarlo en lengua quechua, traducirlo al español y que suene bien en ambas lenguas. En quechua dice así, se llama Canto desde el silencio. Quillamanta canchay, ima ukui maskai, nikan imapas hawapi, taitaimiko iyur, imapas ima pukuk, kepupayay yanki, irakan, maki parakui, pinchikuru, kausay chipak, unto chinapay, durapuy minakan, kongkaipan, inakampas, chipaymanta nukataki. Luz de luna, que mi cuerpo esculcas, dime algo sobre mi padre estrella, algo que apague mis ansias, mi angustia. Como tú, atrapo luciérnagas para animar el enigma, finjo como tú el olvido y como tú desde el silencio canto. Que es un homenaje precisamente a eso que surge desde el corazón, que es la palabra, que es el sentimiento, ¿no? Y que es eso que nos alumbra ahí como una lucecita, pero que vive, que no muere, que puede ser un canto, puede ser algo que tenemos guardado en nuestro corazón. Qué placer escuchar a Freddy Checangana decir estas cosas, me llegan muy fondo, muy dentro, porque yo también amo las lenguas vernáculas. Y además es que ha dicho unas cosas que se podían transcribir o trasladar exactamente a la Galicia donde yo nací. Porque a los niños que venían del campo y que hablaban en gallego les decían exactamente lo mismo. Habla cristiano, le decían, habla cristiano. Y los ridiculizaban, y los castigaban, y los asustaban. Con lo cual era una reacción que tenían realmente tímida, de miedo, por no poder expresarse en la lengua que habían mamado desde bien pequeños en sus casas, la lengua gallega, y que los obligaban,
nos obligaba a renunciar a todo aquello que no fuese castellano. A pesar de todo, no llegué a cogerle nunca odio al idioma, que nunca tuvo la culpa, pero sí a aquellas personas que nos estuvieron masacrando de una manera lamentable. Y esa voz, esa palabra de la que habla Freire, que me encanta escucharlo, estoy aprendiendo y emocionándome muchísimo, porque veo que es algo que sale de dentro, realmente es lo que hoy queremos dejar aquí, la importancia de las palabras en los idiomas en los que nos sentimos realmente y con los que nos sentimos identificados. Precisamente con respecto a esa persecución, quisiera preguntarles con respecto a ese aquí estamos, que quita todo el tiempo la palabra Yanacona y la poesía de Freire Chicandana. Entonces, hay un grito, siento en ambos, por aquí está Galicia y aquí está el pueblo Yanacona. Y en ambos encuentro un afán por entrar en los espacios públicos y sobre todo en la escuela para enseñar esa lengua y empezar a mostrar su vigencia. Como ahorita nos decía Freddy, hay palabras en quechua que se hablan a lo largo de Colombia y que nosotros podemos empezar a reconocer precisamente en sus talleres, y en ambos eso coincide. Entonces quisiera saber ese camino a partir de los talleres, de la escuela. En Freddy pues está una conjunción entre medicina tradicional, canto y también enseñanza de la lengua quechua. Y en Antonio está toda esta parte de la enseñanza a lo largo no solo de Galicia, sino de España e incluso en Colombia. Conversábamos ahora que incluso en Medellín también habían dado algunos talleres. Bueno, decir aquí estamos es sentir que estamos vivos en la palabra, en unas lenguas originarias que tienen diferentes formas de nombrar el mundo. Con una sola palabra, por ejemplo en lengua quechua, podemos decir muchas cosas. Y a veces lo que yo les decía del doble trabajo, un trabajo en quechua que tengo que interpretarlo para que suene bonito para mi gente, pero también en español para que pueda llegar a los corazones de otras sociedades. Entonces es un trabajo de doble mirada. Por ejemplo, en lengua quechua yo puedo decir Munaiki. Cuando digo Munai, estoy diciendo amor. Pero cuando digo Munaiki, estoy diciendo conexión al amor. Pero no es cualquier conexión al amor. Cuando agrego el ki, ya lo estoy conectando a nivel universal. Entonces, Munai, el amor que puede ser de pareja, pero el ki, que es el amor que trasciende fronteras. Entonces, poder llevarlo eso ya al español toca hacerle un buen trabajito, pero esa es la idea de que haya ese puente entre la palabra originaria, la palabra de otra lengua, en este caso el español, pero que también sea la herramienta, digo yo, de la palabra medicina, porque la palabra también es medicina. ¿Y cómo sabemos que la palabra es medicina? Porque muchos de nuestros pueblos acostumbramos a curar a través del canto y a través de la palabra. Entonces, pienso que el decir estamos aquí, estamos presentes, es decir que la palabra está creando mundos para nosotros, pero está creando mundos también para que pueda interpretarse otra manera de vivir a nivel de nuestra nación y a nivel del mundo, ¿no? Por ejemplo, tenemos muchas palabras que nombran
el amor a la Pachamama, el amor al universo. Nosotros decimos, por ejemplo, Texi Hanan Pacha, decimos desde el origen hacia la arriba. Hay que saber mirar el origen y mirar las estrellas, porque ahí tenemos muchos libros que leer. Entonces, cuando decimos eso, estamos retornando las palabras de origen, pero también estamos haciendo conexión con el español, estamos tomando la herramienta del español, también, como decía un escritor argentino, Borges, que en el español también la palabra es la herramienta de la memoria, y realmente es así. Como podemos ver, Friedrich es todo él poesía. Y realmente estoy emocionado escuchándolos. Es una lección maravillosa que estoy gozando, pero muchísimo. Les voy a leer ahora otro poema en gallego, porque digamos que yo me siento, a pesar de ser el castellano en principio mi lengua materna, absolutamente integrado en el sistema lingüístico gallego. En él comprendí que esta lengua creó mi mundo, un mundo robado, pero mío. Y por eso lo siento tan profundo. Eu vin un bico no vento que estaba a chiscarme un ollo. Era un brinco brincadeiro, era un bicoledo e louro. Tentei collelo na man e pousalo no meu rostro. El preferiu camiñar polo vento mudo e tolo. Eu quedeime sen o bico que se cadra tiña dono. A ese bico villavano non o afasto dos meus ollos. En castellano, en español, esto sería así: descubrí un beso en el viento que me guiñaba los ojos. Era un beso saltarín, muy alegre y muy curioso. Quise tenerlo en la mano para apoyarlo en mi rostro. Él prefirió caminar por el viento mudo y loco. Yo me quedé sin el beso, que tal vez tenía dueño, pero a ese beso revoltoso no lo alejo de mis sueños. Es un poema infantil y tengo que decir que este libro es para mí algo fundamental, porque es el único libro que yo fui escribiendo al mismo tiempo en gallego y en castellano. Eu vi un bico no vento, en español podría ser, pero que vi yo un beso en el viento. Pues descubrí, no lo vi, lo descubrí en español. Le cambio el verbo porque me parece más adecuado. No es una traducción literal, sino darle una forma distinta. Y según iba escribiendo un verso en gallego, escribía el otro en español, y fue para mí un ejercicio extraordinario de conjunción, de espíritu de amor a ambas lenguas, pero donde el gallego, en este sentido, marcaba la lengua. Porque ambos idiomas presentan una enorme expresividad en su concepto de comunicación. Pero tengo que decir, por ejemplo, que hay palabras que son absolutamente intraducibles que se dicen en gallego y en castellano. En español no tienen una traducción. Por ejemplo, hay una palabra que expresa mucho cariño. Yo puedo decir de Adrián, qué riquiña es Adrián. Si esa traducción con ese diminutivo afectivo, yo no lo puedo trasladar al castellano, porque sería, qué riquita es Adrián. Y eso no tendría sentido absolutamente ninguno. Es ese poder que determinadas lenguas tienen de apropiación de palabras y de conceptos que realmente los hacen únicos. Tendría que cambiar totalmente para expresar
lo que yo podría decir, que es una persona muy agradable, cariñosa, etcétera, etcétera. Y estas son cosas que a mí me gustan, y sobre todo porque llegué a comprender, aunque me lo habían escondido, que el léxico del gallego es muy, pero muy rico y muy poderoso. Y debemos tener en cuenta que el castellano, y mucha gente que habla castellano, que habla español y desprecia el gallego, mucha de esa gente no se da cuenta que está hablando un español absolutamente mediatizado por el gallego. Hay expresiones que dicen, yo no hablo gallego porque no sé, no me siento cómodo, y luego están diciendo frases traducidas directamente del gallego y que en español tienen muy poco sentido. Bien, eso nos ha pasado a todos. Yo al principio me sentía mediatizado, ya no traducía mentalmente, pero las huellas del castellano estaban ahí. Quisiera preguntarles, en esa intraductibilidad de la que hablaba Antonio, si hay poemas que definitivamente han escrito que son solo para sentirlos, como decía el escritor Humberto Acabal, que escribía algunos poemas sobre el canto de los pájaros y decía, este poema es solo para sentirlo, no para entenderlo, y por ello no tiene traducción. Entonces, ahora que te escuchaba en este juego de escribir en gallego y en español, salen dos producciones literarias casi que paralelas, no iguales, pero paralelas en su construcción. Han encontrado en esa intraductibilidad una forma de, al mismo tiempo, enseñar y jalonar ese deseo de aprender la lengua gallega o la quechua, o de enseñar la complejidad de ambas lenguas a sus lectores, que es de alguna forma lo que yo entendía en Humberto Eco, darle a entender a los lectores que definitivamente había tal complejidad en el maya quiché que era intraducible algunas palabras, incluso poemas completos. Bueno, en realidad estoy también muy contento, ¿no? Como dice, para también agradecer tu palabra, porque es un mutuo aprendizaje. Yo realmente, Antonio, te confieso, no conozco mucho el gallego, pero estoy sorprendido porque pensaba que solamente estaba el catalán y el vasco. Pero el gallego, ahora que te escuché leer, me pareció muy, muy bonito. O sea, son cosas que uno tiene que indagar más, y te pido me disculpen que no conozco más al fondo, pero voy a interesarme en el tema. No te preocupes, porque cuando terminemos esto te voy a regalar un libro en gallego. Gracias. Bueno, en lo que tiene que ver en la pregunta de Adriana, efectivamente hay algunas palabras en el caso del quechua y en las lenguas originarias pienso que también es igual. Hay una serie de palabras que realmente no son traducibles. Por ejemplo, hay un tipo de cantos cuando se hace curación o cuando se hace medicinas, que son cantos que surgen a partir de la inspiración espiritual. Pueden tener algunos elementos de la lengua quechua, pero no totalmente. Nosotros decimos que son palabras que se dictan a través del espíritu. Pero en lengua quechua también hay varios elementos o varias formas de cantar, ¿no? Hay unos cantos cortos que nosotros decimos jarawi, que son cantos muy sencillos, que son cantos de amor, cantos de esperanza. Hay unos cantos un poco más fuertes que se llaman los haiji, y hay unos tipos de cantos que se pueden tocar con flauta, con tambor, que se llaman los taqui. Entonces, hay varios tipos de expresión, y también hay indagaciones, hay cantos para el Día de Muertos. Y efectivamente la idea es que en la medida en que se pueda llevar, siempre me gusta como invitar a que a través de la palabra del quechua
puedan las personas puedan como zambullirse en la palabra, y cuando ven el libro, entonces nosotros siempre traducimos por lo menos lean el título. Entonces el título está traducido y aprenden por lo menos siquiera la palabra en el título. Decimos, por ejemplo, viento, entonces al lado está guaira. Mujer, al ladito está guardia. Amor, ahí al ladito está cuyay. Entonces se va aprendiendo. Y también vamos nutriendo el español, porque ustedes saben que las lenguas originarias también han nutrido al español. Han traído muchas palabras, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Bogotá se está perdiendo una palabra que era muy común decir, que decían, préstame unas cuantas lucas. Lucas viene de una palabra quechua, que era préstame unas cuantas monedas. Decían, no, estoy sin lucas. Lucas es palabra quechua, era una forma de intercambio. Lo mismo lo de guagua, que les decía, guagua se está perdiendo. Guagua tiene que ver mucho con niño o niña. Palabras como quilla, tiene que ver con luna. Bueno, desde ese punto de vista sí hay un tipo también de expresiones de seres y de animales que no son traducibles, son solamente para poderlos captar. Bueno, algo de eso ya he estado diciendo. Nosotros tenemos algunas expresiones en gallego que no entienden fuera. Galicia, como por ejemplo, tengo el niño en el colo, que es eso de tener el niño en el colo, y esto del niño, pues, no es en el regazo exactamente, como mucha gente dice, no, colo es igual que regazo. No es regazo, es tener el niño contra uno mismo, digamos, que abrazándolo. Eso es inevitable y las cosas son así. Por eso que las traducciones directas nunca son buenas. Yo creo en las versiones, pero no en las traducciones. Y este libro, que se llama De Pompas y Bolboretas, que quiere decir de palomas y de mariposas, va a volar con Freddy en cuanto termine esta conversación, y te lo vas a llevar para que tengas un recuerdo de ese idioma en gallego, que es tan importante como cualquiera de los que hay en España, pero que precisamente por lo que tú dices se fue olvidando, más bien enterrando, y ahora hay un resurgimiento que no sabemos a dónde nos va a llevar. Os voy a leer el último poema en gallego, porque yo quiero que hoy el gallego con el quechua estén volando por este lugar tan hermoso, lleno de palabras, de sentimientos, llenos de luz y llenos de amor. Es de una paloma herida y dice así: pomba ferida por verbas negras, sigue a falar malia esa pedra maldita que alguén guindou e foi chelar no corazón. Pomba ferida, abre o peteiro, enche de verbas o mundo inteiro. Pomba ferida, ven onda min, cubre de calma o meu xardín. Esto sería más o menos paloma herida por palabras negras, sigue hablando a pesar de esa piedra maldita que alguien lanzó y te fue a dar en el corazón. Pomba herida, abre el pico, llena de palabras el mundo entero. Pomba herida, ven junto a mí, cubre de calma mi jardín. Yo sería que va a volar con Freddy. Y yo lo único que quiero decir en este sentido es que en Galicia no hay bilingüismo, no hay dos idiomas. Ojalá, lo que antes decía Adriana, que fueran nuestros cursos paralelos, pero desgraciadamente no lo son, porque hay un idioma que prevalece sobre el otro, tanto a nivel de brillantez y de prestigio, como de conseguir dominar el espectro, mejor dicho, de una tierra que tiene su propia cultura. En Galicia no hay bilingüismo, como alguna gente dice. En Galicia lo que hay es diglosia, donde una lengua está
sobre la otra. Ahora con el gallego en la escuela algo se va mejorando, se acepta más, pero aún está muy lejos de normalizar su uso. A pesar de todo, hay una literatura maravillosa en gallego, premiada en España con los galardones más importantes. De hecho, yo tuve el honor de recibir el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en el año 2017 con un poemario en gallego, frente a todos los demás trabajos que eran en las distintas lenguas de Estado. Así que lo que quiero decir, y yo con esto termino, que en esa estamos luchando, y la lucha, desgraciadamente, esa lucha cotidiana no siempre alcanza los éxitos necesarios. Estamos luchando por la pervivencia de un idioma, porque no hay nada más triste en esta sociedad que un idioma desaparezca, que un idioma no se hable, que quede como lengua muerta, que sea un latín más. Y en eso estamos. Y luchamos por la pervivencia a través de los artículos, de los periódicos, de los recitales, de los libros, de la cultura en general, dignificando un idioma que no ha cesado nunca de luchar por alcanzar su lugar, su espacio geográfico dentro de una sociedad que lo demanda sin darse cuenta. Y yo, lógicamente, seguiré tomando como primerísima opción el gallego y su universo abierto a muchas emociones en todos los libros que me quedan por escribir. Quiero agradecerles a los dos poetas por su palabra y señalar pues que la militancia que tienen a partir de su palabra, de su poesía, es tanto lingüística como política, como también vital. Entonces, les quisiera agradecer en nombre de todos los presentes por compartirnos su palabra y también por dejarnos saber sobre estas realidades en las que el idioma oficial, en este caso el español, pues de algún modo sigue teniendo una hegemonía que es muy dolorosa en dos países tan distintos como España y Colombia, y pues se replica en muchas partes del mundo. Muchas gracias. ¿Sí? Pero Freddy nos va a deleitar con un último poema antes de... un poco también para compartir acá con Antonio, con su esposa, y también para ustedes dejarle el sonido de la lengua quechua con este poema que es precisamente un recorrido por el territorio, por los lugares que nombra la palabra, para que el quechua vuele y se encuentre allá en el amor y en el dolor con los gallegos y pueda hacer su propia catarsis, ¿no? Manacay ñocayanchis, ñocanchicay, corapi yaguarcay, imataki causaita, caracay, naquesca taquimanta, romicay, huaycay, quillauray, yuncaypa, anturicuca, mina curumanta, taquicay, chichicutu, runa chiquiguna, piscopairi, yariguan, tutapaipa, caimiñi, caimina, ñocanchinacay, Panamanacay, yocayanchis, dicacay, imacuti pachata, taquicay, purik, uyaypa, rumipa, moncupa, ñampa, sisica, yarik, moscoy, ñahuicay, ñahuinacapi, ñahui yocanchispa, maqui yocanchispa sin caspa, cay yaguayuypa, tutayaquel. No estamos solos, es como si estuviéramos solos. En la hierba está la sangre que le cantó a la vida, está el cuerpo marchito de una flor, está la piedra y un llanto bajo la luna, están los caminos y predicciones de la luciérnaga roja, están los cantos del grillo, la desdicha humana y el mismo pájaro con su tonada del anochecer.
Es decir, es como si estuviéramos solos, aunque no estamos solos. Está la flor que retorna a la tierra, está el canto de los caminantes, la memoria de la piedra, la semilla, el camino de la hormiga y la fuerza de los sueños. Están tus ojos, mis ojos, nuestros ojos, nuestras manos trenzadas ante la muerte y la oscuridad. Muchas gracias. Y también yo, Antonio, aquí pues me comprometo, también le voy a entregar para que desde Colombia lleve la palabra quechua, ¿no? De verdad, Adriana, muchísimas gracias por tu labor, por tu trabajo, muchísimas gracias por tu cariño. Freddy, después de casi 16 años, la humanidad sigue creciendo en ti. Para mí, será siempre una referencia absolutamente duradera, porque cuando hay personas buenas que creen en lo que hacen y lo que hacen es justo, la verdad es que estamos todos muy felices y muy orgullosos de compartir una palabra que a mí me gusta, un verbo que a mí me gusta mucho conjugar, el verbo compartir. Y hoy hemos compartido la emoción de la palabra desde puntos de vista distintos, pero de lenguas que luchan por sobrevivir y hacerse fuertes. Muchísimas gracias de verdad a todos ustedes también, porque ha sido un auténtico placer. Muchas gracias al público por escucharnos y por tener el placer aquí de escuchar a los dos poetas. Y pues también agradezco a Paola por haberme invitado y a la FIPA. Muchas gracias. Feliz tarde.